Ese será el final del sueño de Monkey D. Luffy. Ok, sí, pero para llegar a esa conclusión hay que tomar en cuenta todo el contexto y pistas que hay. Así pues, hablemos sobre el verdadero sueño de Luffy. Para entender el rumbo al que nos está llevando la serie para revelar el sueño de Luffy, necesitamos mucho contexto. One Piece está escrito en 3 partes que dan continuidad a 3 temas. La parte 1 que habla sobre la riqueza, la parte 2 sobre la fama y la parte 3 que habla sobre el poder. Cada una presentando el argumento del que tratan e introduciendo el concepto del siguiente tema. La parte 1 que habla sobre la riqueza hace que todo gire alrededor de los tesoros. Luffy y Zoro con su sombrero y espada que representan una promesa, un tesoro de valor incalculable, lo cual contrasta con la idea de tesoro que tenemos normalmente, como la idea de Buggy que es solo oro y joyas. Los villanos durante esta parte tienen una relación con el dinero, al igual que los Mugiwara que aparecieron durante esta misma parte. Kuro, quien quería la riqueza de Kaya, Sanji, que consideraba la comida como algo más sagrado que cualquier cantidad de oro o joyas y por lo cual defendió al Baratie como su tesoro, y finalmente el arco de Nami, que tiene un conflicto en torno al dinero, siendo el apogeo del argumento de que los tesoros no son el dinero, sino algo que represente a la propia identidad de una persona. Este es el mayor mensaje de la serie, ya que toda la historia gira en torno a un tesoro, y ya que Luffy es el protagonista de esta historia, ambas cosas tienen que ir de la mano, por lo que el mensaje se tiene que dar al final del viaje, en lo que es el final del sueño de Luffy. La introducción a la parte que habla sobre la fama es un capítulo que se llama Los más infames del East Blue. Esta parte juega con la ironía acerca de la fama, donde podemos ver cómo las historias que se cuentan sobre aquellos que habitan en este mundo están manipuladas. Los logros de Luffy desde que cruzó la Grand Line fueron encubiertos o directamente estaban fuera del alcance de los medios del mundo, y lo único genuino era el aumento de su recompensa. Esto de manipular lo que se sabe de algo no es algo que solo pase con los hechos, sino que también tiene que ver con cómo Oda narra One Piece. La primera vez que aparece el verdadero sueño de Luffy, esa vez que era un niño gritando al mundo lo que iba a hacer, todos daban por hecho que dijo que se convertiría en el rey de los piratas. Aunque había cosas extrañas, como Sabo riéndose o es confundido por lo que dijo, pero por lo que sabíamos en ese momento, era lógico pensar en Luffy gritando que quiere ser el rey de los piratas. Oda nos hizo creer eso hasta que un día, de repente ocurrió. Las palabras del rey de los piratas eran las mismas que Luffy dijo de niño. Así como los tesoros no son el oro o las joyas, así como la fama está manipulada, el poder tampoco es lo que se espera. La parte del poder nos habla de la mayor fuerza que existe en este mundo, en el mismo arco que se nos presenta la batalla más grande que el mundo haya visto. Un hombre con la habilidad de destruir el mundo, otro con los poderes de un volcán o incluso un Daibutsu. Ejércitos gigantes y nombres que influenciaron a toda una era combatiendo en el mismo lugar. Pero dentro de Marineford, Mihawk fue el que nos reveló que más que todo eso, el poder más grande es el de convertir a quien sea en un aliado. Un poder que Luffy demostró tener. La parte del poder inicia después del entrenamiento de 2 años, donde los sombreros de paja entran en una cruzada contra los emperadores que reinan en el Nuevo Mundo. Crecen no solo en sus habilidades, sino también en aliados, consiguiendo el poder necesario para que Luffy se convierta en el rey de los piratas, ya que solo de esta manera tendrá la libertad suficiente para alcanzar el final de su sueño. Entendiendo el mensaje y el contexto de la historia general, hay varias pistas sobre el particular sueño de Luffy, como que las palabras que usó Luffy son que podrían traducirse, según el contexto, a voy a, mientras que Roger dice
que es más o menos lo mismo. Luego están las veces que Luffy y Roger se han referido a su sueño más allá de decir que serán el rey de los piratas, que son aquella vez que Roger le pidió a Rayleigh unirse a él y así poner el mundo de cabeza. O más importante aún, la vez que Gaimon le dijo a Luffy que una vez que consiga el One Piece compre el mundo. Siendo Luffy alguien directo e incapaz de mentir, el aceptar lo que dijo Gaimon parece una confirmación de algo. También hay que tomar en cuenta las reacciones de todos los que han escuchado ese sueño, con lo que podemos decir que ese sueño es algo que solo un niño diría. Es algo ridículo, pero en un sentido atrevido. Chopper, Nami y Usopp, si nos fijamos en sus reacciones, son quienes verdaderamente dan algo de información sobre el sueño de Luffy. Por un lado, Usopp puede ser un mentiroso, un cobarde, negativo y un narizón, pero jamás ha dudado de Luffy. Incluso cuando dejó la tripulación, jamás dejó de creer en Luffy, y aún así le dijo que ese sueño es imposible. Que Usopp le dijera a Luffy que lograrlo es imposible solo significa que ese sueño abarca a alguien o involucra algo más allá del propio Luffy. Nami por su parte, primero como que no se lo cree, pero luego se enternece como si estuviera escuchando las palabras de un niño, y Chopper, al ser el más inocente y el más joven, simplemente se emociona al escucharlo. La reacción de Chopper es todavía más importante por algo que diré más adelante. Retomemos la parte de One Piece que habla del poder. En esos momentos, los verdaderos sueños de los más grandes piratas están empezando a revelarse, y todos tienen que ver con la piratería. Un estado militar hecho por piratas con un poder invencible. Un reino de piratas parte del gobierno mundial como, quizá, una fachada para entrar a Mary Joyce y conquistar el mundo. O convertirse en el rey de los piratas solo por lo que el título representa. De esta manera, Don Eiichiro Oda nos está encaminando al ideal pirata, la idea de que el poder se usa para conquistar, pero Luffy no quiere conquistar nada. ¿O sí? Antes de One Piece, Oda intentó lanzar una historia de piratas llamada Romance Dawn. Esta idea fue rechazada varias veces hasta que se convirtió en lo que hoy conocemos. En esa historia, previa a lo que es ahora, no existe un One Piece, no existe la idea del rey de los piratas, pero sí existía el sombrero de paja, es decir, los tesoros como una idea romántica. Y también existía un concepto, que en la historia actual no existe, que consistía en que había dos clases de piratas. Los que eran pacíficos y solo buscaban aventuras, los Peacemen, o por otra parte, los conquistadores que saqueaban a la gente, los Morganers. Con tantas cosas pasando en todas partes, tantas peleas, tantos misterios, se nos está olvidando algo importante. Y es algo del propio Luffy, lo que era cuando conoció a Shanks, lo que él pensaba que es un pirata ideal y lo que pensaba ser cuando se convirtiera en pirata. Esa promesa que le hizo a Shanks, ¿cómo es que piensa superarlo? ¿En qué consiste superarlo? Volvamos con Chopper. ¿Por qué él fue el único que se emocionó con el sueño de Luffy? Creo que se debe a que todo lo que conoce de los piratas viene del propio Luffy y de Hiruluk. Ellos hablaban de lo genial y bueno que es ser un pirata. Las palabras de Nami, por otra parte, cuando escuchó el sueño de Luffy, no solo lo hacen ver como un niño, sino que me recuerdan a cuando se conocieron y la visión de un pirata de Nami chocó con la de Luffy. Pero ahora que ella se convirtió en pirata, entiende esa visión de Luffy. Y a lo que quiero llegar es que el sueño de Luffy tiene que ver con ese ideal pirata de cuando era niño, el cual no ha cambiado aunque ha salido al mar y ha conocido el mundo. No sé si recuerdas eso. Eso que Luffy hacía de niño de pagar con un papel que decía que vale por un tesoro. ¿No te suena parecido a lo que Gaimon le dijo a Luffy que hiciera cuando encuentre el One Piece? Que una vez que lo encuentre, compre el mundo. Algo como repartir el tesoro más grande del mundo. Y no estoy diciendo que ese sea el sueño de Luffy, pero creo que ya te estás dando una idea de a lo que quiero llegar. Tranquilo que ya estamos cerca. Solo falta juntarlo todo. One Piece nació de la idea de los Peacemen,
los piratas buenos del one shot de Romance Down. Si tomamos esto en cuenta, cuando Luffy de niño le hace la promesa a Shanks de superarlo, no solo fue porque Luffy se dio cuenta de lo débil que es y lo peligroso que era el mar, sino que se dio cuenta de la clase de pirata que Shanks es ahora. No es la clase de pirata que él quería ser, y si juntamos esto con Usopp diciendo que es imposible que Luffy pueda lograr ese sueño, creo que Usopp solo piensa que es imposible porque ese sueño tiene que ver con alguien que no sea Luffy. Y si sumamos que Luffy reveló su sueño justo en el clímax de la parte del poder, donde todos quieren el poder para conquistar, sabiendo que Oda le da otro sentido a lo que algo realmente significa, es decir, el poder más grande no es el de conquistar, sino el de convertir a quien sea en sus aliados. Además de que la historia va de tesoros y que Luffy tiene que representar eso, entonces el verdadero sueño de Monkey D. Luffy es crear un mundo donde todos los piratas hagan felices a la gente. Sé que en parte suena estúpido o muy ambiguo, pero tómate un segundo para pensarlo. Es infantil, es ridículo. Y como es convencer a todos los piratas de ser buenos, Usopp piensa que es imposible, pero estaría superando a Shanks porque a pesar de que Shanks también quiere algo parecido, no lo ha logrado porque él ya ha manchado ese ideal y sus propias manos con tal de mantener su estatus por la forma en la que es el mundo actualmente. Nami se sorprende y se la hace muy propio de Luffy porque ella ya vio los dos lados de la moneda, los Morganers y los Peacemain, el mal que hacen los piratas y lo que Luffy es capaz de hacer. Cuando Gaimon le dijo a Luffy que cuando encuentre el One Piece comprara al mundo, es algo que Luffy tiene contemplado, que los piratas repartan el más grande tesoro, ya que no ha olvidado todos los tesoros que debe, así que va a regalar toda la fortuna que el mundo pueda ofrecer. Porque el verdadero tesoro de un pirata no son el oro o las joyas, sino algo propio de su identidad. Luffy jamás compartiría su carne, pero no le importa gastarse una fortuna en una fiesta que todos disfruten. En una recta final, donde todos quieren conquistar todo para tener poder, Luffy quiere la cima para demostrar cómo debe ser un pirata. Y como se supone que es su rey, podrá imponer su visión a los demás de cómo debe ser un pirata. Una idea que parece de un niño, de que una vez que esté en la cima, todos serán sus aliados. Pero si logra hacer que todos los piratas vivan libres, sin hablar de conquistar, sin saquear o lastimar, solo viviendo aventuras y repartiendo sus tesoros al resto de personas en el mundo, cuando todos admiren y confíen en los piratas, cuando los piratas hagan felices a todos, ese será el final del sueño de Monkey D. Luffy. Si tienes alguna recomendación, como algo que pueda mejorar, algo que quieras ver en el canal o simplemente quieres discutir, deja tu comentario. Eso es todo en esta ocasión, te veo, hasta la próxima.